Vale, creo que ya está grabando, ¿verdad? Vale, Vale, sí. pues paso a compartir. Bueno, pues recapitulo y empiezo un poquitín desde el principio para que se grabe esta parte también. Como decíamos, ¿no? Partiendo de estos conceptos clave, sexo y género, el sexo serían las características de lo que viene determinado biológicamente, genes, cromosomas, gónadas, lo morfológico, aquello con lo que nacemos, y el género serían las características de hombres y mujeres basadas en factores sociales. También las oportunidades que define una sociedad, es decir, lo que una sociedad también considera como apropiado para hombres y mujeres, niños, niñas y personas con identidades no binarias, ¿no? Aquello, digamos, que aprendemos, ¿no? Lo que se aprende a hacer. Dicho de otra manera, en esta frase de Virginia Saw, el género sería la construcción psicosocial del sexo. Y eso también nos trae, yo creo, a la cabeza esta frase tan conocida de Simone de Beauvoir, de que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, ¿no? Claro, de alguna forma, también lo que sabemos es que en base al género y a todo lo aprendido, todo lo que se va construyendo a través de la socialización diferencial, de la que más adelante hablaremos también un poquito, cuando las personas no se ajustan a las normas de género que se esperan, como decíamos, para hombres y mujeres, van a sufrir estigmatización, discriminación, y sabemos que esa no conformidad con las normas de género afecta negativamente a la salud, ¿no? Si he querido empezar por aquí, a pesar de que yo creo que son conceptos que cada vez vamos teniendo más claro, es porque son términos que se confunden también en la literatura científica y en la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, bueno, que a raíz de cuando una se pone a investigar, a revisar bases de datos, claro, yo estoy muy en esto, pues como decía Ricardo, estoy inmersa en una tesis doctoral desde hace ya algunos años, y estoy estudiando un poco el tema del que os estoy hablando hoy, ¿no? La psicopatología y el género. Entonces, cuando me ponía a hacer búsquedas en las bases de datos sobre, pues esto, incluyendo palabras clave, género, morbilidad diferencial, psicopatología, con lo que me fui encontrando es que se confundía con muchísima frecuencia el término género con el término sexo, y era tremendamente habitual que cuando las investigaciones, los artículos científicos, no perdamos de vista que estoy hablando de esto, artículos en bases de datos de, pues en este caso de psicología, pero las más, perdón, que admito también a gente que va entrando por la sala de espera. De alguna forma, ¿no? Esto, o sea, como que en estas bases de datos, esto, artículos, investigación científica, sabemos que han pasado unos criterios, unos estándares de calidad, y aún así me encuentro que es muy habitual que muchas veces se hable de diferencias de género, cuando realmente el género, lo sociocultural, no se ha medido en esa investigación. Es decir, que donde dice diferencias de género, realmente están hablando de diferencias de sexo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esta mini búsqueda de 90 artículos de bases de datos de psicología, por ejemplo, lo que me encontré es que sí que hablaban de diferencias de sexo sin nombrar el género 17 de esos 90 artículos, es decir, que hablaban y medían lo que decían que habían medido en base a eso. No hablaban de diferencias de sexo ni de género 11 de esos artículos, y esto es importante porque esas muestras de esas investigaciones sí incluían hombres y mujeres, pero aún así en las conclusiones, en los resultados, no decían nada en lo que tenía que ver con, pues esto, con hombres y mujeres. Y la mayoría hablaban, 62 artículos de 90, hablaban de género, pero no lo medían, ¿no? Claro, creo que esto es especialmente importante y relevante precisamente por lo que estamos diciendo, ¿no? Vivimos en una sociedad, en un mundo donde lo que se nos transmite es que la ciencia es la verdad, ¿no? Y que los datos son importantes. Bueno, pues lo que nos encontramos es que hay errores metodológicos graves. También en artículos donde se supone que hay unos estándares de calidad y han sido revisados por personas expertas en la materia, ¿no? Claro, no he sido yo, a ver, no sé por qué no pasa, no he sido yo la única que me he dado cuenta de esto, como es obvio, y ya se están elaborando y se vienen trabajando en estas, por ejemplo, las guías Tager, ¿no? Que de alguna forma nos indican cómo trabajar en investigación teniendo en cuenta precisamente esto, una terminología adecuada, que se pueda hablar de diferencias de sexo y de género utilizando bien los términos.
Claro, ¿esto dónde nos lleva también? A que las conclusiones o los resultados van a ser incorrectos, ¿no? Porque nos han dicho que han medido una cosa que no se ha medido, ¿no? Bueno, claro, si decimos que, ¿no? en esta primera diapositiva decíamos que el sexo era lo biológico, aquello con lo que nacíamos, y el género es lo social, de alguna forma, aunque es una categoría pues eso, pues binaria, dicotómica, nos sirve para comunicarnos, pero realmente lo que vamos encontrando es que esto no está en la naturaleza de forma tan clara o tan evidente, ¿no? Es decir, que, bueno, que podemos pensar que el sexo es equivalente, igual a lo biológico y el género a lo social, pero quizá esto no es del todo así. En esto son fundamentales, tal y como yo lo entiendo, estos dos libros, Testosterona Rex y Cuerpo Sexual, de Cordelia Fine y de Anne Fausto Sterling. Nos dice Cordelia Fine que el sexo, lo biológico, no está categorizado en la naturaleza como algo dicotómico, ¿no? No hay una distinción tan clara que nos diga que un cerebro es masculino y un cerebro es femenino. Nos dice Cordelia Fine, los cerebros humanos están formados por mosaicos de rasgos que están repartidos por todo el genoma. Algunos son más frecuentes en hembras, otros en machos y algunos aparecen por igual. El título del libro, esto de Testosterona Rex, tiene que ver con que, como seguramente hayáis escuchado, se ha echado mucho mano de la testosterona como factor o como hormona explicativa de las diferencias en comportamiento de hombres y mujeres, ¿no? Pero lo que nos dice esta autora es que, leo textualmente, cuando se trata de afrontar circunstancias relativamente duraderas de algunas situaciones, como estar en pareja o el cuidado de los hijos, la testosterona parece obedecer al principio, según el cual los niveles más altos están relacionados con la competitividad y los más bajos con los cuidados. Por ejemplo, tanto hombres como mujeres interesados en encontrar parejas sexuales nuevas suelen tener niveles de testosterona más elevados que los que están y las que están felizmente emparejados o felizmente solteros. Y tanto los padres como las madres de niños pequeños muestran niveles de testosterona más bajos que los que no tienen hijos, ¿no? Y Anne Fausto Sterling dice en esta misma línea esto de que el sexo de un cuerpo es un asunto demasiado complejo y que no hay blancos o negros, sino grados de diferencia. Claro, esto es lo que de alguna forma está en la base de la teoría queer, ¿no? Sabéis que la máxima exponente, por así decirlo, es Judith Butler y de alguna forma de lo que nos hablan estas teorías desde el constructivismo, vamos a decir, extremo, ¿no? En tanto en cuanto a que no solo el sexo, lo biológico, ¿no? Bueno, en esto, ¿no? Que no solo el sexo es lo biológico, sino que también lo biológico, al fin y al cabo, sería una categoría social, es decir, una categoría que estamos eligiendo, como un poco decíamos, para podernos entender y poder categorizar, pero que no contempla los estadios intermedios, ¿no? Por ejemplo, personas intersexo, que son el 1,7%, ¿no? de la población. Claro, seguramente muchas de los que estéis escuchando esto estaréis conectando esto con uno de los debates, yo creo, más candentes en el feminismo o en los feminismos actualmente, ¿no? A raíz de esta propuesta de ley sobre la autodeterminación del género, ¿no? Yo creo que es un debate complejo y esto que está muy en desarrollo y sin entrar mucho más en esto, porque creo que esto nos ocuparía seguramente ya toda la charla, y más, sí que quería empezar por, bueno, pues esto, definir sexo-género, tener en cuenta esta parte, ¿no? que nos dice que en la naturaleza las cosas no son tan claras, pero también quería empezar por aquí para, de alguna forma, contaros desde dónde voy a explicar yo lo que viene a continuación o desde dónde estoy haciendo el trabajo que vengo haciendo en la tesis que estoy realizando, ¿no? Y es que de lo que voy a hablar a continuación son de hombres y mujeres cisgénero, ¿no? Esto es, personas cuya identidad de género es concordante con el sexo biológico, ¿no? Bueno, pasemos ahora, a ver si esto me responde, a hablar ya sí de las diferentes formas de enfermar de hombres y mujeres. Y esto es así porque sabemos, de aquí partimos, que la salud de mujeres y hombres es diferente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué cosas sabemos? ¿Qué datos tenemos?
Bueno, pues las mujeres tienen mayor esperanza de vida, presentan mayor número de conductas preventivas y tienen menor número de adicciones, pero a pesar de eso tienen un peor estado de salud, bienestar y calidad de vida general, consumen más servicios sanitarios, más psicofármacos y tienen mayor prevalencia en numerosos trastornos psiquiátricos, como vamos a ver un poquito más adelante. Y algo que no está recogido aquí, pero que creo que tenemos que nombrar sí o sí, es lo que tiene que ver con la violencia machista, ¿no? He utilizado, he incorporado este titular de periódico, ¿no? El machismo causa tantas muertes en 12 años como ETA en su historia, porque creo que al final, o a mí por lo menos me sirve mucho como para aterrizar más sobre los datos, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando nos llegan cifras, bueno, pues son cifras, pero que a lo mejor necesariamente nos dicen mucho. Y creo que verlo así, ¿no? Desde, expresado así, desde que ETA en 52 años de historia asesina a 853 personas y la violencia de género en 15 años, esto es, desde que hay registros, 2003 hasta el 2018, aquí faltan por actualizar las del año pasado, han sido asesinadas 972 mujeres, ¿no? Es decir, creo que es otra forma de ver esta cifra que yo creo que nos lleva todavía más a esto de, bueno, que no solo tenemos la pandemia del coronavirus, ¿no? Es algo que desde luego incide en la salud de las mujeres. Bueno, yo creo que algo también que resulta llamativo en cuanto una se pone a estudiar lo que tiene que ver con la salud de las mujeres son lo que se ha venido llamando sesgos en la investigación científica, ¿no? Estos dos libros que tenéis a la derecha yo creo que son clave para entender o profundizar un poco en este aspecto de los sesgos que ahora vamos a nombrar algunos, ¿no? Este libro de Carme Valls, que es súper reciente, ha salido la semana pasada. Carme Valls es una endocrina que lleva trabajando en lo que tiene que ver con visibilizar esto que vamos a nombrar a continuación, los sesgos en la investigación científica y cómo eso incide en que las mujeres tengan peor salud. Y este otro libro, Las mentiras científicas sobre las mujeres, de Dao García y de Pérez Sedeño, que yo creo que que nos sirven mucho para aterrizar en esto de los qué son los sesgos, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, por un lado, algo que ha venido pasando históricamente es que las mujeres no eran incluidas en los estudios, en las investigaciones científicas, ¿no? En los ensayos clínicos. Y hasta hace apenas 40 años no se habían empezado a desagregar los datos por sexo. Esto que decíamos antes de lo difícil que es encontrar artículos aún hoy que incluyan diferencias de sexo a la hora de exponer unos resultados. Claro, esto incide, como decíamos, negativamente en la salud de las mujeres. ¿De qué manera, no? Bueno, pues el ejemplo típico es el de la aspirina. Tradicionalmente se ha venido diciendo que la aspirina viene bien, funciona para prevenir infartos y sabemos que esto es así en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, normalmente no se han incluido mujeres suficientes en los ensayos clínicos para poder generalizar los resultados, pero además cuando se han incluido mujeres, los resultados no son concluyentes. Por lo tanto, no nos sirve esto de, sí, esta afirmación de la aspirina sirve para prevenir el infarto. Claro, este es el androcentrismo de la ciencia, es decir, tomar al hombre como cuerpo y modelo de todas las cosas, también en lo que tiene que ver con la salud. ¿Qué significa esto? Que las formas de enfermar se van a tomar en relación a que el cuerpo del hombre es la referencia y por lo tanto nos vamos a quedar con muy cojas de información y de cómo trabajar en salud partiendo de este sesgo. Otro de los sesgos tradicionales es el de las falsas asunciones de diferencias de sexo. Esto es algo que seguramente ya sí habréis escuchado, ¿no? Que hasta hace unos años yo creo que se había escuchado mucho menos y poco a poco, afortunadamente, se va visibilizando más, ¿no? Tradicionalmente nos habían contado que los síntomas ante un infarto eran pues presión en el pecho, dolor en el brazo izquierdo y sabemos que esto es así en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres los infartos empiezan con dolor abdominal, estómago revuelto y presión en el cuello. Y esto ha estado tan presente en la ciencia, en las investigaciones, ¿no? Que se ha recibido nombre propio, se llama el síndrome de Gentle, ¿no? Y es lo que nos dice que la probabilidad de que una mujer no reciba el tratamiento adecuado para una enfermedad o problema cardiovascular
es mucho mayor que para un hombre porque tradicionalmente eran enfermedades asociadas a los hombres, que es un poco este sesgo también, o nos lleva a este sesgo, el de que se asume que hay diferencias donde no las hay. De nuevo, el ejemplo de las enfermedades cardiovasculares. Se había pensado, o tradicionalmente se nos había contado que eran enfermedades de hombres, ¿no? Y sabemos que en España mueren más mujeres que hombres por este tipo de enfermedad. Y otro de los sesgos más evidentes es el de que el estudio de la salud de las mujeres tradicionalmente se ha limitado al área reproductiva, ¿no? Es como que estaba limitado a esto. Claro, esto nos lleva a tener esto que se ha venido llamando también ceguera de género, ¿no? Esta especie de como tener delante o puestas unas gafas opacas que no nos permiten ver o que de alguna forma sesgan, como estamos diciendo, lo que tiene que ver con el estudio y el trabajo sobre la salud de las mujeres. Bueno, como os decía, sí que creo que de un tiempo a esta parte esto es algo que se viene visibilizando más, ¿no? Os traigo estos dos artículos de hace ya un tiempo, este del País del 2017, las mujeres mueren más que los hombres por enfermedades cardiovasculares porque nunca les habían contado los síntomas, o confundir el diagnóstico de un infarto con ansiedad hace que las mujeres mueran más al sufrir ataques al corazón. Creo que son titulares terribles porque a la vez son muy claros, ¿no? Y estos, perdón, es que estoy escuchando ruido, voy a intentar silenciar, es que escucho un ruido por ahí, que es, bueno, a ver si ahora mejor. Este recorte que traigo, los dos anteriores eran eso, pues son 2017 y 2019, este que traigo es de esta misma semana. Cuando estaba preparando la charla, me saltó esta noticia. El modelo patriarcal de la sanidad provoca más dolores crónicos y muertes prematuras entre las mujeres, ¿no? Y ahí un poquito más pequeño, dice, a pesar de que se han producido ciertos avances en la investigación diferenciada por sexos, estos no se han incorporado a las facultades de medicina. Creo que este artículo tiene algo que me gustó en el buen sentido, a pesar de nuevo, ¿no?, de lo terrible del titular, y es que incluye esto de modelo patriarcal, ¿no? Creo que cada vez más le vamos, me sale decir, perdiendo el miedo a incluir esta terminología que nos ha aportado el feminismo a, bueno, pues más el día a día, ¿no? Y creo que además refleja muy bien, ¿no? Voy a leeros esto que hay a la derecha, que es como empieza el artículo, ¿no? El pasado día 21 de octubre, una mujer de 48 años fallecía en Extremadura por COVID. Durante 8 días, sus familiares llamaron al centro de salud y al 112, que solo la atendió por teléfono. A pesar de que afirmaban que tenía 39 de fiebre, falta de oxígeno y que estaba desorientada y positivo por COVID, la familia afirma que la doctora de cabecera le recomendó que se tomara un ansiolítico, Tranquimacin, su medicación habitual, y que cuando se recuperara la llevaran a un psiquiatra. Unos pocos días después la llevaron de urgencia al hospital, donde falleció. Claro, por supuesto, no pierdo de vista que esta es una noticia, estamos en una situación de emergencia sanitaria, cualquier persona que conozca a alguien o si alguna de vosotros trabajáis en el sistema de salud público, no hace falta que digamos que somos conscientes del desborde, pero creo que lo significativo es que no es un caso aislado, como nos dice a continuación, ¿no? De alguna forma refleja también en esta situación esto de lo que veníamos hablando, ¿no? Pasemos ahora sí a desgranar un poco más la diferencia en la forma de enfermar de hombres y mujeres, pensando lo que tiene que ver ya sí con salud mental, ¿no? Sabemos que hay algunos diagnósticos donde apenas hay diferencias de sexo, por ejemplo en la esquizofrenia, ¿no? Sabemos que hay otros que tienen mayor prevalencia en hombres, como el trastorno de personalidad antisocial. Sabemos que los hombres cometen más suicidio y con medios más violentos que las mujeres. Presentan más conductas de riesgo, lo que incluye alcoholismo, drogodependencias, accidentes de tráfico, delitos, ¿no? Y consultan menos cuando sufren depresión. Si pensamos en los tres primeros, trastorno de personalidad antisocial, cometen más suicidio, medios más violentos y conductas de riesgo, como decíamos, creo que lo que tienen en común es que se pueden entender desde la externalización del comportamiento, ¿no? Muy hacia afuera. Si pasamos a ver los trastornos psicológicos que tienen mayor prevalencia en mujeres, el ejemplo, digamos, el que aparece primero
es siempre el de trastornos de la conducta alimentaria, donde un 90% de los casos diagnosticados son en mujeres. Después tendríamos los trastornos afectivos, incluiríamos la depresión, que es el doble de frecuente en mujeres que en hombres. También las mujeres tienen mayor prevalencia en distimia, trastornos de ansiedad, trastorno límite y fibromialgia. Y trastorno estrés postraumático, ¿no? Que tienen las mujeres el doble de probabilidad de sufrirlo a lo largo de la vida que los hombres. Además, bueno, aquí si pensamos, ¿no? Igual que decíamos estos tres primeros en hombres, externalización, si pensamos en los trastornos afectivos de mayor prevalencia en mujeres, nos lleva, ¿no?, a pensar en internalización. También en lo que tiene que ver con el trastorno estrés postraumático, una vez diagnosticado, la forma de manifestarse es diferente también en hombres y en mujeres, ¿no? En los hombres los síntomas están más relacionados con la externalización, más agresividad y más ira, y en las mujeres, de nuevo, más con la internalización, más ansiedad y más depresión. Bueno, y ante esto, digamos que podríamos pensar que hay dos tipos de explicación. Bueno, como decíamos antes, no es que las cosas sean tan sencillas y no es que sean excluyentes. El pensar que esto se explica desde un ángulo más biologicista o desde un ángulo más ambientalista. Pero desde luego creo que inevitablemente, y yo creo que todas las personas que estamos aquí hoy tenemos claro que trabajamos desde un modelo biopsicosocial, es decir, que nada funciona independientemente, ¿no? No podemos estar en ninguno de los dos extremos. Pero, dicho esto, sí que creo que inevitablemente vamos a tener que elegir el foco hacia una explicación, eso, más desde lo biológico, más desde lo médico o desde una posición más ambientalista. ¿Por qué digo también esto de que creo que vamos a tener que elegir? Bueno, yo creo que, como os decía, como estoy muy con una tesis en la cabeza, muchas veces cuando estoy en ello, en la tarea, me pregunto cómo se harían las tesis hace 30 años o 25 o 20 sin Internet, ¿no? Claro, el acceso que tenemos hoy en día a la información, como cualquiera sabemos, bueno, no es infinito, pero a efectos prácticos es casi como si lo fuera. Por lo tanto, creo que vamos a poder encontrar artículos, datos, información que sustente cualquiera de las dos teorías. Es decir, si pensamos que todo esto se explica más desde lo biológico, más puramente biológico, vamos a decir, y que efectivamente hay un cerebro masculino, femenino, que explica que, simplificando, las mujeres hablemos más y seamos más cariñosas y que a los hombres se les den mejor las matemáticas, lo vamos a encontrar. Hay tantísima información, hay tantísima producción en lo que tiene que ver con la literatura científica que lo vamos a encontrar. Y del otro lado pasa lo mismo, ¿no? Si ponemos el foco o nos situamos más desde un punto de vista más ambientalista, más desde la socialización diferencial y desde lo que tiene que ver con los estereotipos o los roles, por supuesto que vamos a encontrar también mucha información en este sentido, ¿no? Bueno, creo que no hace falta que especifique que yo me sitúo desde luego mucho más en este lado y estoy o intuyo que las personas que estéis escuchando la charla también, ¿no? Esto de la socialización diferencial, que es el proceso, ¿no?, en el que estamos inmersos o inmersas desde que nacemos por el hecho de ser parte de una cultura, determinan las conductas, las expectativas y comportamientos que cada sociedad espera para hombres, mujeres, niños, niñas, etc., ¿no? Nos lleva inevitablemente a unirlo con los roles de género y los estereotipos de género, ¿no? Esto que justo estaba diciendo, ¿no?, de que las mujeres hablan más, escuchan mejor, tienden más al contacto social, son más empáticas, más emocionales, más cariñosas, y que los chicos o los hombres son mejores en el ámbito científico, en la tecnología, tienen más confianza en sí mismos, son más agresivos, más temerarios, ¿no? Al final sabemos que estos estereotipos se terminan incorporando, ¿no?, y pasan a formar parte de la identidad, ¿no? Y bueno, yo creo que a todos, todas nos suena esto de la profecía autocumplida, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma, esta es la parte peligrosa, ¿no?, el cómo se termina incorporando. Además de esta parte más desde las categorías diagnósticas, ¿no?, que yo creo que nos lleva mucho a pensar en los manuales diagnósticos,
creo que todas las personas que trabajamos en clínicas sabemos que lo que nos llega a la consulta, más allá de que lo podamos encajar mejor o peor en una caja u otra, sabemos que lo que nos llega del malestar de las mujeres tiene que ver con cosas más sutiles o más difícilmente recogidas en esas categorías, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, creo que es muy habitual que nos encontremos con esto del techo de cristal, ¿no? O el suelo pegajoso, que hace referencia a que no es que haya mecanismos que imposibiliten que las mujeres lleguen a determinadas posiciones de poder, pero sabemos que en la realidad el porcentaje de mujeres en esos puestos es mucho menor, ¿no? Esto de la doble o triple jornada, ¿no? Las mujeres en muchas ocasiones trabajan en casa, fuera de casa, y la triple jornada sería la que incluiría la jornada de cuidados, ¿no?, a personas mayores. Yo creo que también es importante pensar con qué frecuencia las mujeres se encargan del cuidado no solo de sus mayores respecto a su familia de origen, vamos a decir, sino también de los de la pareja, ¿no?, o de los del marido, vamos a decir, ¿no?, en el caso de ser pareja hombre. Y esto es la doble presencia, que tiene que ver con que las mujeres pueden estar trabajando, pero tienen la cabeza en casa, por así decirlo, ¿no? Vale, sí, yo estoy aquí trabajando, estoy en la tarea, estoy en mi puesto, pero voy a llamar a ver porque llego tarde, entonces a ver qué va a haber de cena, ha hecho los deberes. Es decir, el estar donde estamos, pero a la vez con la cabeza en casa. Claro, todo esto se traduce, o de alguna forma lo que contribuye es a ese saco de la carga mental, ¿no?, que es algo de lo que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo. También la culpa por no llegar a todo, que creo que está muy presente en las mujeres, ¿no? Traigo por aquí esta imagen que me es muy gráfica, o creo que sirve mucho para explicar esto de la culpa del no llegar a todo, ¿no? Esta mujer haciendo todo tipo de equilibrios, ¿no?, sosteniendo un montón de cosas al mismo tiempo, y el comentario que hace el hombre que pasaba por allí es: ¿te has fijado en que lleva el sobaco sin depilar? Es decir, de alguna forma, el cómo da igual lo mucho que una se esfuerce, que la sensación o la culpa de no llegar a todo va a estar presente. El síndrome de la impostora, ¿no? Decíamos que es difícil o más difícil para las mujeres llegar a puestos de responsabilidad, pero es que además cuando llegan, muchas veces la sensación es de no me corresponde estar aquí, le estoy quitando el sitio a alguien. El malestar en relación al cuerpo, ¿no? Lo mismo, no es que esto no esté presente en los hombres, pero creo que tiene mucho más peso en las mujeres, ¿no? Creo que se me hace muy difícil pensar en trabajar con una mujer en terapia y que no aparezca el malestar en relación al cuerpo de una forma u otra, ¿no?, en algún momento. Traigo aquí algunas frases que creo que representan muy bien qué es lo que pasa en relación al cuerpo de las mujeres, ¿no? Esta frase de Roxane Gay que dice: las mujeres, o lo que se enseña a la mayoría de las niñas, es que tenemos que ser delgadas y pequeñas, que no debemos ocupar espacio. Y a cambio, Josep Toro, que ha trabajado desde hace muchos años trastornos de conducta alimentaria, dice: en las sociedades occidentales u occidentalizadas contemporáneas, el cuerpo femenino ideal es delgado y en forma, mientras que el masculino es magro y musculado. Creo que ahí, esta frase es del 2004. Yo añadiría que magro y musculado, y también está permitido en el caso de los hombres ser fofisano, ¿no? Sabéis que es este término que hace unos años, pues a raíz de algunos hombres, Leonardo DiCaprio, Javier Bardem, etcétera, empezó a aparecer, ¿no? Y cómo es muy diferente esto en el caso de las mujeres, ¿no? Lo castigado que está a nivel social que los cuerpos cambien. Y creo que también es inevitable, cuando pensamos en el malestar de las mujeres, hablar del malestar en torno al amor, las relaciones de pareja, ¿no? No es que los hombres no consulten por esto, pero en mi experiencia, en lo que voy leyendo, lo que voy viendo, creo que en el caso de las mujeres, los malestares por temas amorosos ocupan mucho más espacio y están mucho más presentes en el motivo de consulta o en las primeras sesiones, por así decirlo, ¿no? Mientras que en los hombres creo que muchas veces es más habitual que consulten por motivos laborales, ¿no? Claro, ¿qué incluye esto de los mitos del amor romántico? ¿O por qué es importante que lo incluyamos en cuanto a los malestares de las mujeres y lo relacionemos con que tengan una peor salud?
Pues bueno, yo creo que es porque sabemos que el amor romántico es más perjudicial, pues estos mitos, ¿no? Cómo los mandatos de género en torno al amor son diferentes para hombres y para mujeres. Sabemos que perjudican en mayor medida a mujeres que a hombres, contribuyen estos mitos del amor romántico, que como sabéis están muy relacionados con la violencia machista, contribuyen al mantenimiento de la desigualdad y de la subordinación de las mujeres, ¿no? Algunos, bueno, esto por no detenernos mucho, pero algunos serían el mito de la equivalencia, ¿no? El que se piense que el amor debe ser entendido como una intensa pasión y si no, no es amor. El mito de la otra mitad, la media naranja, ¿no? El pensar que hay alguien predeterminado para cada uno o cada una de nosotros. El mito de la exclusividad del estar enamorado, ¿no? Que asume que es imposible estar enamorado de dos personas a la vez, ¿no? Pensemos en la de conflictos que puede generar esto, ¿no? Se me vienen varias mujeres a la cabeza cuando de alguna forma aparecen estas trabas, ¿no? Con otras personas. Un segundín que vuelvo a escuchar ruidos y los oigo muy fuertes. Voy a ver si puedo silenciar. Bueno, creo que más o menos. Otro de los mitos sería el de la omnipotencia, ¿no? Esto de que el amor lo puede todo, el de la fidelidad, que supone que si alguien está verdaderamente enamorado no va a ser infiel y entonces si es infiel es que no está verdaderamente enamorado, ¿no? O el mito de la pareja, pensar que la pareja heterosexual es algo natural y universal, o el de los celos, ¿no? Y creo que es imposible hablar del amor sin nombrar a Kate Millett, que además de su frase, me sale decir estrella, de lo personal es político, tiene esta otra que creo que engloba o resume muy bien esto de lo que estamos hablando, ¿no? El amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a las mujeres y hacerlas dependientes, en todos los sentidos. Entre seres libres es otra cosa. Es decir, ¿no? Un poco como bueno, que no lo descartemos por completo, pero que desde luego así no. Claro, todos estos malestares, y pensando también en los que señalábamos antes en cuanto a diagnósticos, bueno, ¿qué se ha hecho, qué se ha venido haciendo con ellos? Pues en muchas ocasiones medicalizar en exceso, ¿no? Lo mismo, pensemos en que veníamos diciendo que la ciencia es androcéntrica. Por lo tanto, claro, si el cuerpo de referencia es el de los hombres, desde ahí lo que se separe, se distancie de esa forma de ser o estar, bueno, nos va a llevar a pensar que hay un problema o que las cosas no funcionan. Por ejemplo, ante un mismo síntoma, por ejemplo, fatiga, os leo. Las mujeres tienen muchas más posibilidades de resultar diagnosticadas de depresión que los hombres, que son más frecuentemente diagnosticados de síndrome de fatiga crónica o no diagnosticados de patología en absoluto, y ante igualdad de síntomas anímicos se tiende a prescribir psicofármacos con mucha más frecuencia en mujeres, medicalizando más sus vidas, ¿no? Pensemos de nuevo en los estereotipos de género, ¿no? Esto significa que se da más credibilidad a la queja masculina, menos crédito a las quejas somáticas de las mujeres y muchas veces se tiende a diagnosticar a los hombres de un síndrome de apariencia más fisiopatológica, que no perdamos de vista está mejor valorado socialmente, y sin embargo en las mujeres es más frecuente que haya un diagnóstico desde lo psicopatológico, ¿no? Con más estigma. Otro añadido grave a esto es que mientras que se medicalizan estos malestares, hay otras enfermedades en las mujeres que son infraestudiadas, ¿no? Es el caso de endometriosis, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica o la sensibilidad química múltiple, ¿no? También en esto de la medicalización, yo creo que un ejemplo muy gráfico, muy llamativo, es el del virus del papiloma humano. Solo se medica a las mujeres, cuando sabemos que los hombres son quienes contagian y que, ¿no? ¿Por qué solo se medica a las mujeres? Sí, las mujeres son quienes pueden desarrollar cáncer, pero ¿cuál es la explicación que hay debajo de esto? ¿Por qué hay que medicar solo a las mujeres, ¿no? Y un poco al hilo de esto, de todo el acumule de malestares, creo que también no podemos perder de vista, creo que nos es imposible perderlo de vista, entre otras cosas supongo que por eso estamos haciendo esto hoy por Zoom, es lo que tiene que ver con lo específico del COVID, ¿no?
datos de la Organización Mundial de la Salud y cómo hay un impacto diferente también en esta pandemia para las mujeres, ¿no? Las mujeres representan el 70% del personal sanitario de todo el mundo, ocupan mayoritariamente puestos de limpieza, hospitales, residencias, se ocupan más del trabajo doméstico y el cuidado de las personas dependientes, sufren mayor precariedad y pobreza laboral, la violencia machista ha aumentado durante el confinamiento y además las predicciones de la OMS para cómo van a ser los próximos meses nos dice que va a haber un aumento de depresión y ansiedad. Y no nos olvidemos de que son las mujeres quienes más sufren ya de por sí ansiedad y depresión. Pensando también en los malestares de los hombres, qué es lo que nos encontramos en consulta, más allá de los diagnósticos como tal, ¿no? Bueno, creo que están inevitablemente relacionados estos malestares en muchas ocasiones con los mandatos sobre cómo ser un verdadero hombre, ¿no? Desde donde se fomenta la autosuficiencia, la temeridad, la competitividad, esto de el ser un hombre de verdad, que sabemos que tiene costes elevados, principalmente, ¿no? O entre ellos está la dificultad para expresar sentimientos, el manejo de lo emocional, ¿no? Esto de hay que ser el más viril, ¿no? Hay que mostrar indiferencia ante el dolor. Los chicos no lloran, ¿no? Esta frase tan manida, pero que creo que nos sigue sirviendo para entender esto de lo que hablamos, ¿no? Claro, y las conductas de riesgo de las que venimos hablando. Alcoholismo, drogodependencia, suicidios, accidentes de tráfico, muertes por violencia, por enfermedades de transmisión sexual, los delitos, ¿no? El 95% de los delitos que se cometen en España los cometen hombres, ¿no? Y claro, pensemos de nuevo en esto que tiene que ver con la externalización del comportamiento en los hombres, ¿no? Del comportamiento de los malestares. Sabemos también que los hombres consultan menos, ¿no? Esto es algo que se incluye mucho cuando, claro, nos encontramos con estadísticas de, pues esto, ¿no? Depresión, ansiedad en mujeres. Bueno, muchas veces se dice o se señala que hay que tener en cuenta o que hay que incluir como, no sé si decir variable extraña, que los hombres consultan menos, ¿no? Y además, a medida que se hacen mayores, menos todavía, ¿no? Hay mayor dificultad para pedir ayuda, ¿no? De nuevo, ¿no? Se fomenta en ellos, decíamos, la autosuficiencia. Y lo que decíamos, ¿no? Que muchas veces cuando lo hacen, el motivo de entrada está más conectado con lo laboral que lo puramente emocional, vamos a decir, ¿no? Bueno, y después de haber hecho este recorrido por las formas diferentes de enfermar de hombres y mujeres y estos malestares y lo que sabemos que nos dice la estadística y la investigación, pasamos ahora a esta parte en la que de alguna forma creo que el objetivo que me gustaría de alguna forma que pensáramos también ahora en la parte más del debate tiene que ver con cómo podemos traernos todo esto que sabemos a las consultas, ¿no? ¿Qué hacemos con todo este conocimiento que ya vamos teniendo cada vez más, ¿no? Claro, no podemos mostrarnos indiferentes, dejárnoslo fuera de la consulta porque tenemos que ser neutrales, ¿no? Claro, ¿cómo nos lo llevamos a la consulta? ¿Cómo podemos hacer que vayan de la mano la perspectiva de género, el feminismo y el psicoanálisis? Bueno, yo creo que además hay algo, ¿no? Y esto desde el psicoanálisis relacional es casi como una de las patas clave, ¿no? Sabemos que la neutralidad no existe y de alguna forma estamos lejos de pretender alcanzarla, ¿no? Partiendo de esto, yo creo que también, si a medida que vamos sabiendo y transformándonos, ¿no? Yo creo que algo que tiene el feminismo es que transforma, esto de que una vez que te pones las gafas moradas ya no te las puedes quitar y solo vas a ir viendo más cosas. En esta línea, claro, creo que nuestra forma de estar va a ir siendo diferente y es diferente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo podemos unir con la teoría? Traigo aquí algunas personas que creo que son claves fundamentales que debemos conocer, leer, estudiar y aprender todo lo que podamos de ellas, ¿no? En la parte de la derecha os he puesto a Nora Levington, Emilce Bio-Bleitzmar o Conce de Garriga, que, digamos, yo creo que son las personas que en España han unido más esto del feminismo y el psicoanálisis, ¿no? Y en la parte más de la izquierda, personas psicoanalistas que han trabajado desde lo relacional, en este caso, todo lo que tiene que ver con el género, ¿no? Traigo ahí esta escena, bueno, esta
foto portada de esta serie Terapia de Parejas, porque creo que es una forma, ¿no? De, bueno, además de poder leer a Muriel Dean, Nadine Harris, Ken Corbett, Nancy Chodorow, Virginia Goldner, que es una de las máximas exponentes, como os decía, del género y psicoanálisis relacional, participa en esta serie que os animo a que cotilleéis, está en Movistar, y es especialmente interesante, esto es casi como un paréntesis, ¿no? Al final incluyo también alguna recomendación de serie, de libros, por si alguno o alguna no los conocéis. Esta serie lo interesante que trae es que, bueno, digamos, la protagonista es Orna Guralnik, que es una psicoterapeuta de Nueva York, y la serie es ella en consulta con 4 parejas, son 7, 8 capítulos, si no recuerdo mal, de escenas de terapia reales, ¿no? Y las parejas son parejas reales que han ido a consulta, ¿no? Y aparece también como Orna Guralnik supervisa con Virginia Goldner aspectos de género, ¿no? Son muy poquitas las escenas en las que aparece Virginia Goldner, pero os invito también a que lo veáis porque, bueno, creo que es muy interesante. Y aunque no, para que podamos también tener tiempo de debate, que me interesa mucho, no quiero profundizar en irme deteniendo en cada una de estas autoras, pero sí que creo que es importante nombrar o señalar algo de Jessica Benjamin, ¿no? Que tal y como yo lo entiendo, ¿no? Y como bueno, yo creo que muchas de los que estamos en esto somos conscientes de que es quizá el aporte más importante en cuanto a que supone o cómo ha contribuido a un cambio de paradigma, ¿no? Este giro que hace el psicoanálisis relacional y sí que quería comentar alguna cosa de algo muy básico de desde dónde explica o expone su teoría Jessica Benjamin, ¿no? Ella tiene una base filosófica muy potente y de alguna forma echa mano de la dinámica del amo y el esclavo de Hegel para unir psicoanálisis y género. ¿De qué manera? Bueno, rescatando esta dinámica del amo y el esclavo, donde Hegel nos decía que en el principio de los tiempos se encuentran 2 conciencias deseantes, ¿no? Y como estas 2 conciencias, pues puede darse el caso que quieran lo mismo, van a emprender una especie de lucha a muerte. Y en esa lucha por conseguir cada uno lo que quieren, va a haber uno que tenga más necesidad de reconocimiento que miedo a morir, que terminará colocado en la posición del amo, y otro que tendrá más miedo a morir que necesidad de reconocimiento y se colocará en la posición del esclavo. Claro, frente a lo que quizá intuitivamente podríamos pensar, que es que el que se coloca en la posición del amo es el ganador o el que mejor se va a encontrar, de alguna forma lo que termina pasando es que se encuentra en una situación de insatisfacción, porque para poder seguir estando en esa posición de amo, va a necesitar del reconocimiento de un esclavo, esto es, de un ser inferior. Por lo tanto, a pesar de ser el amo, queda insatisfecho, ¿no? Yo creo que esta dinámica nos es muy útil para pensar relaciones de pareja, ¿no? También para que lo pensemos en la relación terapéutica, ¿no? Y creo que lo interesante o el aporte de Benjamin tiene que ver con que, bueno, frente a esta especie de caminos de una salida, ¿no? Es como, bueno, parece que no nos queda más, que uno sea o una sea el amo y otro el esclavo. Lo que Benjamin propone es que, bueno, quizá no tenemos por qué resolver, ¿no? Quizá podemos mantenernos en una especie de tensión constante entre afirmar nuestras propias necesidades y reconocerlas del otro, ¿no? Claro, esta especie de tensión irresoluble no es nada fácil, conlleva mucho esfuerzo, ¿no? Pero claro, a la vez hace que la relación terapéutica, que como sabemos nos sirve de modelo para otras relaciones más allá de la terapia, que esta relación terapéutica pueda ser mucho más democrática o igualitaria. Claro, frente a un modelo anterior, vamos a decir, donde había una figura muy marcada de un terapeuta sano y un paciente enfermo, o un terapeuta que sabía y un paciente que no sabía, lo que propone Benjamin tiene más que ver con que esos roles, esa simetría, va a ser mucho más fluctuante, ¿no? Y que de alguna forma esto, que es lo que ella llama el paso de la complementariedad de esos roles que encajan, ¿no? Pero que son desiguales, son muy asimétricos, ¿no? Del paso de la complementariedad a la mutualidad, ¿no? Donde hay más espacio para el reconocimiento de la otra persona, ¿no? Y un poco en base a esto, a lo que ella después desarrolla toda su teoría sobre el reconocimiento, terceridad, el tercero, etcétera, ¿no? Bueno, esto por dar alguna pincelada de la propuesta de Benjamin, que os animo a leer.
¿Cómo nos llevamos todo esto a la técnica? ¿Cambia la perspectiva de género, el feminismo, la técnica con la que trabajamos? Pues yo creo que inevitablemente sí, ¿no? Y que una terapia feminista tiene que cubrir algunos de los aspectos que vamos a ver, ¿no? Tendrá que visibilizar y nombrar determinados malestares, ¿no? Que ya sí tienen nombre. Esto es un poco haciendo alusión a este libro, La mística de la feminidad, de Betty Friedan, donde ella en los años contaba, ¿no? Casos de, o lo frecuente que eran en los años 50, casos de mujeres en Estados Unidos, pues aparentemente con una vida muy de película, ¿no? Pues con unas casas estupendas, unos hijos estupendos, unos maridos estupendos, unos electrodomésticos recién estrenados estupendos, pero que a pesar de tener todo eso cubierto, tenían una especie de malestar, ¿no? Que en ese momento se denominó, ella lo denominó como el malestar que no tiene nombre, una especie de insatisfacción vital que terminaba siendo medicalizada a través de las consultas en psiquiatría muchas veces, ¿no? Pues decíamos, ¿no? Visibilizar y nombrar malestares que todo esto de lo que venimos hablando ya sí tienen nombre, ya sí sabemos cómo se llaman, ¿no? Habrá que legitimar y hacer consciente que hombres y mujeres expresamos el malestar de formas diferentes, ¿no? Analizando los mandatos de género y el impacto sobre la salud. Y también, ¿no? Yo creo que esto lo tenemos todos, todas muy presentes, ¿no? Tendremos que incluir lo social, lo cultural, además de lo individual. Precisamente por esto que veníamos diciendo, el que sabemos que la socialización diferencial incide en la salud de hombres y mujeres, ¿no? Este libro que traigo aquí, que os animo a que googleéis porque está disponible en abierto, en PDF, Transpsiquiatría, abordajes queer en salud mental. Os traigo algún fragmento, una frase de Anna Tábora que de alguna forma recoge esto también al hilo de la propuesta de Benjamin, ¿no? Algo que tendremos que hacer será el tratar de no repetir relaciones complementarias en la relación terapéutica, ¿no? Que sean relaciones más desde la mutualidad, ¿no? Más igualitarias. Específicamente en el trabajo con mujeres, ¿qué tendremos que tener en cuenta? Aquí, en la parte de abajo, ahí veréis que Tábora lo he puesto en así como moradito y Velasco en azul. Esto es porque he ido mezclando un poco aportaciones de las dos autoras simplemente para que sepáis qué corresponde a quién. Pero a efectos prácticos, bueno, son, digamos que vais a ver esta lista, ¿no? De cosas que van más o menos parecidas. Aprender a cuidarse, que puedan poner límites, ¿no? Y resolver las sobrecargas compartiendo y conciliando y no apoyando todo el proyecto vital en el cuidado de los otros, ¿no? Cuántas crisis vitales, me sale decir, aparecen a raíz de que fallece una madre o un padre al que se está cuidando mucho tiempo, ¿no? Construir un yo diferenciado y separado de los otros, esto es, fomentar la autonomía y la independencia, ¿no? Aumentar los deseos de autonomía, aprender a desear, ¿no? Creo que esto de alcanzar posiciones subjetivas activas, ¿no? O que pueda haber proyectos y relaciones propias desde el empoderamiento individual es algo que verdaderamente cuesta mucho trabajo, ¿no? O que es complicado respecto a que requiere de construir y construir muchas cosas nuevas en el trabajo con mujeres, ¿no? Conocer los mandatos y conflictos de género que influyen en la subjetividad, lo que veníamos viendo, tomar conciencia de los conflictos en las relaciones con otras mujeres y también sociabilizarse, participando en una red de encuentro más desde el empoderamiento comunitario, ¿no? Qué importantes son los grupos a los que se pertenece más allá de la familia o la pareja si la hay, ¿no? Amigas, en fin, ¿no? Reflexionar sobre las relaciones de pareja, no ser víctima pasiva de las circunstancias y de los modelos sociales, ¿no? Un poco al hilo también de, ¿no? Lo podemos poner en conexión con lo de aumentar los deseos de autonomía, abandonar las sujeciones del modelo tradicional. Claro, ¿por qué nos podríamos preguntar? ¿No? Bueno, pues porque es que sabemos que es dañino, ¿no? Y pensando un poco en esto, ¿no? Yo creo que tenemos muy claro como psicoterapeutas, como psicoanalistas, cuando un paciente o una paciente está trabado o trabada en una relación dañina, no ya a nivel pareja, pero pues con una madre, con un padre, con un hermano, y tenemos muy claro que hay que trabajar en pro de que se pueda separar, se pueda diferenciar, pues, ¿no? Bueno, de alguna forma es porque sabemos que esa relación hace daño, ¿no? Bueno, yo creo que con esto que estamos diciendo, del aporte del feminismo, de la perspectiva de género, va un poco en esta línea, ¿no? Sabemos
que hay posicionamientos que son más dañinos, ¿no? Y desde ahí está esta parte, ¿no?, del que se abandonen, ¿no?, esas sujeciones. Pensando ahora más específicamente en el trabajo terapéutico con hombres, ¿no?, también el no ser víctima de las circunstancias y de los modelos sociales, que se abandonen también las sujeciones del modelo tradicional o las posiciones subjetivas de propiedad sobre la mujer. Esto de abandonar la necesidad de demostración de fortaleza desde la sensibilización individual, ¿no?, lo que decíamos antes de esta especie de autosuficiencia en la que también se educa a los niños, ¿no?, que puedan acceder a esferas personales y sociales de encuentro igualitario desde el empoderamiento comunitario, ¿no? Aquí pienso mucho en los grupos o en los espacios de igualdad donde se trabajan masculinidades, que se puedan compartir, conciliar y acceder a la esfera de los cuidados y del sostén de la vida, ¿no? Sabemos que, claro, venimos hablando de cómo los cuidados terminan aumentando esta carga mental y terminan siendo muy cansados, pero no perdamos de vista que también hay una parte en la que los cuidados están relacionados con la satisfacción, ¿no?, que yo creo que es algo que también tenemos que incluir y trabajar. Espacios de igualdad, como decíamos, ¿no?, algunos autores, como Luis Bonino, que hablan de nuevas masculinidades, ¿no?, si vais leyendo en esta línea también, de lo que yo me voy encontrando, ¿no?, más que nuevas masculinidades, ¿no?, se empieza a hablar de masculinidades no tóxicas, es decir, ¿no?, yo creo que esto también se va reformulando, ¿no?, micromachismos, ¿no? Octavio Salazar, que tiene esta frase, ¿no?, que dice: el feminismo es una propuesta emancipadora para todo ser humano. A las mujeres las libera de las discriminaciones que siguen sufriendo y a los hombres de las cadenas que les impone un modelo de masculinidad muy tóxica que también les oprime. Claro, aquí también esto, si queréis, también lo dejo abierto para el debate. Creo que es necesario que también se trabajen los privilegios, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que también sabemos que históricamente, por ejemplo, el ser feminista para una mujer ha tenido una connotación negativa, ¿no?, esto de feminazi, y el ser feminista también ha venido teniendo una connotación positiva para los hombres, ¿no? Esto de los aliados, ¿no?, y cómo vende muy bien en el buen sentido, ¿eh? Claro, esto me lleva también a pensar en cómo históricamente, ¿no?, lesbiana ha tenido una connotación negativa, ¿no?, desde una doble discriminación por ser mujer y por ser lesbiana, y todo lo que hay en torno a ese imaginario, ¿no?, de cómo son las lesbianas. Y, sin embargo, el ser hombre y ser gay ha venido también asociado a privilegios desde las sensibilidades. Bueno, pues yo creo que también en el trabajo de las masculinidades, dentro que no es tanto mi campo, ¿no?, pero creo que es importante no perder o no dejar de incluir el trabajo sobre los privilegios. Un poco, claro, tengo por aquí una frase de Cordelia Fine en el libro Testosterona Rex que nombrábamos al principio, que dice, un poco al hilo de esto que decíamos, ¿no? No cabe duda de que los estereotipos y normas de género también pueden limitar a los chicos y a los hombres, pero el género es una jerarquía. El prestigio más elevado de los hombres y la masculinidad es la razón de todo esto que veníamos hablando, ¿no? No perder esto de vista. Por lo tanto, ¿no?, venimos hablando de perspectiva de género, que podríamos llamar o decir también feminismo y psicoanálisis. Pongo entre paréntesis relacional porque es desde donde yo intento trabajar y donde me he formado, ¿no? Y entiendo que es feminista porque se ocupa de fomentar relaciones más igualitarias dentro y fuera de la sesión. Nos lleva, ¿no?, todo esto que nombrábamos del trabajo de Jessica Benjamin a tener la oreja puesta en estas relaciones o dinámicas de poder para poder pasar de la complementariedad a la mutualidad, y que la relación terapéutica va a ser inevitablemente un modelo para esto, y poder también, asimismo, ¿no?, el construir nuevas formas de estar en el mundo. Que se pueda utilizar el espacio terapéutico para reconocer e integrar nuestros deseos y anhelos, independientemente de si son típicamente masculinos o femeninos, ¿no? Claro, aquí está también todo nuestro trabajo personal de irnos también deconstruyendo nuestros propios estereotipos y prejuicios, ¿no? Reconocimiento del otro, ¿no?, el revisar constantemente nuestros propios esquemas mentales, ¿no? Y, como decíamos, también el tolerar la incertidumbre del no saber. Yo creo que algo también que frente a lo que nos pone el feminismo es que, o los feminismos, es que no resuelve, no necesariamente hay una respuesta, ¿no? Está también tensión irresoluble de la que Benjamin nos habla. Claro, quizá esto nos lleve a pensar si lo que vamos a hacer entonces en las sesiones no va a ser psicoanálisis, ¿no? Vamos a estar haciendo más
psicoeducación, porque claro, si tenemos todo esto en cuenta, ¿no? Y lo tenemos que traer a sesión, ¿cómo hacemos? ¿No? Bueno, yo creo que aquí no hay que perder de vista, ¿no? Esto que decía antes, de que la neutralidad no existe. Esto es, no hay respuesta neutral, ¿no? El silencio no es neutral, no intervenir no es neutral, y por lo tanto, como sabemos que se nos va a ver el plumero, ¿no? Los pacientes, las pacientes saben, nos conocen, saben qué cosa de las que nos cuenten nos parece bien, mal o regular, nos hace más gracia, menos, ¿no? Dado que se nos va a ver el plumero, pues creo que tenemos que aprovechar para visibilizar, ponerle nombre, visibilizar a todos estos malestares, ¿no? Si escuchamos que hay una relación donde aparecen mitos del amor romántico, a lo mejor es algo que se pueda nombrar, porque como decíamos, es un conocimiento que tenemos y no podemos dejar de tener, que esos mitos hacen daño, ¿no? Lo pienso mucho en relación a lo que tiene que ver con las adicciones, ¿no? Cuando trabajamos con un paciente o una paciente que consume, inevitablemente va a estar sobre la mesa que sabemos que es dañino para su salud, ¿no? Y vamos a trabajar en pro de la salud. No significa esto que el objetivo número uno sea que deje de consumir. Quizá no necesariamente, pero inevitablemente lo vamos a tener presente, ¿no? Y vamos a entender como síntoma de mejoría que se haya dejado de consumir o que se consuma menos, ¿no? Bueno, y aquí de forma muy rápida para ir terminando, algo de bibliografía imprescindible. Me faltaría añadir para mí, porque claro, esto además como va tan rápido, pero sí que quería incluir algunos de los libros, estos por ejemplo, ¿no? De Jessica Benjamin, Muriel Dimen, Nancy Chodorow, más desde el psicoanálisis relacional, el libro de Nora Levington sobre el superyo femenino, es decir, por un lado psicoanálisis, también libros más que tienen que ver más desde la filosofía, los feminismos, ¿no? Algunos básicos, neurociencia, ¿no? El género y nuestros cerebros, de Gina Ripon, por supuesto filosofía, sociología, libros más divulgativos, que de alguna forma lo que nos dicen o donde nos llevan es a esto, ¿no? Que yo creo que al estar trabajando desde una perspectiva feminista, inevitablemente tenemos que estar muy abiertos y abiertas a otras disciplinas, ¿no? Desde Nuria Varela, periodista, Judith Butler, filósofa, Yolanda Domínguez, artista visual, Siri Husberg, novelista, ¿no? Y, por supuesto, algo que yo creo que las psicoanalistas tenemos muy claro, ¿no? Es que el conocimiento no está solo en los libros, ¿no? Todas estas series que cada vez más están a nuestra disposición con personajes no tan típicamente femeninos, algunos quizás sí, no tan típicamente masculinos, ¿no? Otros quizás sí, pero que de alguna forma nos dan un acercamiento, yo creo que en general todas estas que aquí muy feminista, ¿no? De las relaciones humanas. Por lo tanto, por intentar resolver a esta pregunta con la que empezábamos y que da título a la charla, el por qué la perspectiva de género es imprescindible en psicoterapia, pues yo creo que la respuesta pasa un poco por aquí, ¿no? Aquí sí que nos tenemos, desdiciéndome de lo dicho en relación a Benjamin, creo que aquí sí que no podemos no posicionarnos. Por lo tanto, o nos ponemos las gafas violetas, las gafas moradas y desde la perspectiva de género vamos a estar más en conexión con una mayor apertura, ¿no? O tenemos estas gafas puestas o vamos a tener ceguera de género con unas gafas opacas desde las que vamos a estar dejando fuera de la realidad y de los malestares que nos encontramos en consulta algo fundamental, como veníamos diciendo. O sea que aquí sí que creo que no nos queda más opción que elegir qué tipo de gafas queremos tener. Y bueno, por mi parte, hasta aquí. Voy a dejar de compartir y voy a hacer hospedadora a Miriam, si te parece. Muchas gracias, Sandra. Enhorabuena por la presentación, que ha sido Gracias, Ricardo. muy dinámica y muy fresca y muy interesante también. Deciros a todos que si queréis hacer una pregunta, por favor, escribáis en el chat vuestro nombre y pedid la palabra, les vamos dando paso. Y mientras eso va ocurriendo, a mí me gustaría lanzarte una pregunta. Darte un dato y lanzarte una pregunta a ver qué te parece. Los psicoterapeutas, las psicoterapeutas españoles son, y esto aparece sistemáticamente en todos los estudios que hagamos, 80% mujeres, 20% hombres. ¿Vale? Los pacientes son 60% mujeres, 40% hombres. Es decir, el mundo de la psicoterapia es un mundo donde vamos a encontrar pocos hombres.
¿no? Entonces, ¿cómo podemos alcanzar a estos hombres para darles un poco de formación, además de en la psicoterapia, sobre la mirada de género? ¿Cómo les prestamos las gafas? O le damos unas gafas violetas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, tú que perteneces además digamos, eres responsable de la formación del máster de psicoterapia, del psicoanálisis relacional, ¿no? Y muchas otras personas que están aquí, que también sois profesores en algún máster. ¿Qué contenido estamos poniendo ahora mismo encima de la mesa para formar a los alumnos, a las alumnas, en esta mirada de género? Digamos, esas gafas violetas, ¿no? Estamos haciendo algo. Cuando puedas, me contestas. Ricardo, bueno, gracias por las preguntas que creo que son muy estimulantes. Respecto a la primera parte de que la mayoría de las personas que ejercemos esta profesión somos mujeres, creo que está inevitablemente relacionado con lo que veníamos diciendo de la socialización diferencial, es decir, es una profesión de cuidados, por lo tanto, igual que enfermería, ¿no? Hay profesiones que son normalmente femeninas, o están feminizadas, ¿no? Podríamos decir. Respecto a que los hombres consulten menos, ¿no? Claro, aquí por un lado pensaba, ¿no? en qué podemos hacer como psicoterapeutas y la verdad es que no te sabría responder, claro, porque lo que enseguida me sale, no sé si es también un poco así como defensivo de, uy, yo estoy aquí porque venga quien quiera, o porque no tengo una respuesta clara, pero creo que hay algo de todo lo que venimos diciendo. Yo creo que al fin y al cabo que los hombres lleguen más a psicoterapia también va a ser resultado de que vayamos o se vaya transformando la sociedad, ¿no? Es decir, lo estoy pensando, por ejemplo, en relación también a los espacios de igualdad, ¿no? Y los espacios donde se trabajan masculinidades. Están, claro, ¿qué hombres van ahí? Pues entiendo que van los hombres que ya están sensibilizados con lo que es esto de las masculinidades. Entiendo que a terapia al final lo de siempre, ¿no? Pues pasa un poco esto. Sabemos que el que viene, hombre, pues ya un poco en contacto de alguna forma en principio está. Entonces, claro, cómo llegar a esos hombres que no consultan como psicoterapeutas me es difícil responderte, no sabría muy bien, pero estaré encantada de escuchar qué se le ocurre a la gente, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta de cómo hacer desde la formación, claro, en la semana pasada, el viernes casi a estas horas, participaba en un congreso con colegas de IAP de México, ¿no? Y un poco esta pregunta salía. Claro, ¿cómo formamos en psicoanálisis si los textos que trabajamos son los que son, porque hay que leerse a Freud, hay que leerse a Ferenczi, hay que leerse para atrás? ¿Qué hacemos también con esto, ¿no? Claro, yo creo que, por un lado, igual que de cara a formar personal sanitario con mirada de género y que así mueran menos mujeres en las urgencias porque se las atiende, ¿no? Creo que también esto es imprescindible en los programas de formación en psicoterapia y en psicoanálisis. Y creo que se puede hacer una lectura, creo que se puede leer a Freud de forma crítica respecto a su falta de mirada de género o misoginia, como queramos decir, según cómo nos queramos poner. Creo que se puede hacer, es decir, creo que por supuesto nos sirve y tenemos que rescatarlo pensándolo inevitablemente desde los puntos ciegos, como cualquiera obviamente podemos tener, y a la vez creo que también hay algo de que, vale, tenemos que mirar para atrás, somos una disciplina de pues 100 y pico años, ¿no? Sí, hay que mirar para atrás, pero creo que a la vez no podemos perder de vista lo que se está produciendo hoy y lo que se está escribiendo hoy. Y esto nos lleva a, claro, eso significa que seguramente todo lo que leamos para atrás, es que claro, el tiempo es finito, ¿no? Nos encantaría leérnoslo todo para atrás y para adelante, pero no nos da la vida, ¿no? Y creo que, aunque por supuesto tenemos que saber de dónde venimos, por supuesto tenemos que conocer autores o autoras clásicos o clásicas, vamos a decir, creo que tenemos que hacer espacio a lo que se está escribiendo recientemente. Esto es, hoy, los últimos 5 años, los últimos 10, los últimos 15, ¿no? Que ya es una mirada completamente diferente o, bueno, esto con ya hablando, nombrando estas cosas de las que estamos diciendo. O sea que, bueno, no sé si respondo más o menos, Ricardo. Bueno, hay mucho más que, pero sí, muchas gracias. Sandra, hay una persona que se llama María Ramos que ha hecho una pregunta. María Ramos la conocemos porque fue compañera nuestra, se formó en el CEA
y además es una persona que tiene una larga trayectoria y está muy interesada y muy formada en temas de género. Así que María, toda tuya la pregunta. Tienes que ahora. Bueno, es que pensé que era solo por escrito. Bueno, mi pregunta o mi reflexión era ver qué te parecía a ti, Sandra, sobre determinados diagnósticos que vienen en el DSM-4, o sea, en el DSM-5, perdón, o en la CIE-10, que ya son, desde mi punto de vista, sexistas o misóginos directamente. Entonces, ¿qué hacemos o cómo te planteas tú en la consulta cuando una paciente llega diagnosticada con algo así y cómo es el abordaje que puedes hacer? Porque cuando decías ahora al final cómo podemos incorporar la perspectiva de género y cómo diferenciar si estamos haciendo psicoanálisis o hacemos psicoeducación, yo creo que el tener esta mirada previa y el cómo vamos a mirar un diagnóstico, cómo vamos a mirar toda una sintomatología, si no lo hacemos desde este modelo de construcción social que nos ha hecho estar como estamos y que el mismo diagnóstico puede ser misógino en sí mismo, creo que es la clave. Entonces, no sé cómo lo abordas tú, cómo lo planteas desde el psicoanálisis relacional. ¿En qué diagnósticos estás pensando en concreto, María? Pues estoy pensando, por ejemplo, en el trastorno disfórico premenstrual, por ejemplo. Bueno, claro, cuando decías esto de cómo lo abordamos desde el psicoanálisis relacional, me sale casi responder que creo que en función de quiénes seamos, de formas diferentes, ¿no? Es decir, claro, hay gente que es más, voy a simplificarlo, pro diagnóstico respecto a la utilidad que respecto a lo que nos puede aportar. Yo no me posiciono muy ahí respecto a que normalmente esto, claro, es de forma quizá más general, también porque como trabajo en la consulta privada, no me suele llegar mucho esto, algo así como lo que estás diciendo, María, ¿no? Respecto a, oye, pues un diagnóstico como tal, no, quizá por eso no me es tan habitual. Normalmente lo tomo como un dato más, quizás demasiado simple así, pero como un dato más que trae el paciente o la paciente, ¿no? Desde ahí y desde el tratar de ver qué le ha supuesto a esa paciente ese diagnóstico, ¿no? Claro, aquí tampoco pierdo de vista, aquí a lo mejor voy a decir una burrada porque no, la verdad es que no tengo los datos y aquí entrarán en juego también inevitablemente mis propios estereotipos. Pero también creo que nos tenemos que hacer la pregunta de, un poco en la línea de lo que planteas, María, ¿quiénes hacen esos manuales diagnósticos, ¿no? Por lo tanto, digo lo de que a lo mejor me estoy pasando de bruta porque mi respuesta es, me imagino que mayoritariamente hombres. Claro, creo que desde ahí también tiene que ser tomado, ¿no? Esto que empezábamos un poco diciendo de que, bueno, esto de que la ciencia es neutral, objetiva, pues como regular, creo que también desde ahí creo que lo escucho, casi me sale decir como un dato más allá de que me interese qué le ha supuesto a esa persona ese diagnóstico y cómo no sé, no sé si te respondo, María, pero un poco desde ahí. Sí, es que yo como lo veo, que no sé qué opinan también el resto de las compañeras o los compañeros que están ahí, es como que si no incorporamos esta mirada y no diferenciamos claramente bien con este diagnóstico, o hablabas antes como el trastorno de estrés postraumático, ¿no? La sintomatología que van a tener las mujeres es el doble de ansiedad y depresión, ¿no? Podemos hacer un abordaje como que esto es una diferencia individual que tiene esta persona y que ante un trauma reacciona de esa manera, pero si no tenemos en cuenta que ese trauma o esas circunstancias que están pasando vienen generadas por una situación de desigualdad o de violencia de género, que a veces es muy explícita, pero a veces es muy sutil, como muchas de las mujeres que consultan, que vienen con depresiones, que vienen con ansiedad, que vienen con fibromialgias o otro tipo de patologías que se definen y que están en una situación, una relación de pareja violenta, en la que la violencia no es muy explícita, pero si esto no se reconoce, podemos de alguna manera volver a revictimizar a estas mujeres y retraumatizar, porque es como si ellas tuvieran un problema y no ampliamos la mirada a lo que está pasando, es que está siendo víctima de violencia y desde ahí hacer un abordaje, ¿no? A mí me parece que esto es como la clave y para mí, ¿no? Cuando me apunté al seminario, para mí esto es incorporar la perspectiva de género en la labor psicoanalítica, más allá de la técnica concreta que podamos utilizar, sino que es incorporar las gafas moradas, como tú decías, que es una manera de mirar desde el principio hasta el final.
No hay ninguna petición de palabra al margen. ¿Alguien así en espontáneo tiene ganas de preguntar o de hacer algún comentario? Vale. Juan Martínez Mena, adelante. Quítale ábrete el Hola a micro. todos y gracias, Sandra, por tu exposición. Te he intentado mandar un chat, Ricardo, pero no sé hacerlo. Vale, vale. Nada, quería, de todo lo que has dicho desde el principio, yo soy, gran parte de mi familia es médico y ellos no me diferencian mujer y hombre, siempre me hablan de paciente. Entonces, los datos que has dado me sorprenden un montón, me dejan un poco patidifuso. En mi formación, pertenezco al CEAP y bueno, me formé en el CEAP y nunca he olido nada de eso en mi formación, ni siquiera en ninguno de mis analistas. Lo que yo veo es, pues citando a Codex, que me imagino que lo conoces bien, es estar frente a una persona. Esa persona tiene unas características biológicas y culturales, y ellas son las que tenemos que manejar o intentar manejar o ayudar en lo que sea. Y nada, es solo eso, que yo creo que el psicoanálisis en sí mismo, al menos el que yo conozco, ya tiene esas gafas. Juan, gracias por la pregunta. Yo creo que eso, si me lo permites, tiene un riesgo y tiene que ver con un poco lo que veníamos diciendo de que al final invisibilizamos, ¿no? Porque lo que los datos nos dicen es que, por supuesto, claro que nos tenemos que relacionar con la persona, pero no podemos perder de vista que hay una parte de cómo es esa persona que no tiene que ver solo con su familia, no, también tiene que ver con el hecho de ser mujer u hombre. Por lo tanto, hay una parte que yo creo que es importante que no perdamos de vista, o al menos yo también, quiero decir, hay algo en lo que me siento cómoda desde el trabajarlo desde ahí, ¿no? Si hablamos de cultura también, como decías, por supuesto tendremos en cuenta, pues, de qué pueblo es, de qué barrio de Madrid, pero ¿cómo no vamos a hablar de lo que ha podido suponer en la forma en la que expresa sus malestares el haber sido socializado como mujer o como hombre, ¿no? Sabemos que esto empieza además desde la tripa, ¿no? Con los bebés. Se les habla con un tono diferente a las niñas que a los niños, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo no va a influir esto en que luego uno quiera coger un camión y otro una princesa, ¿no? Es decir, que yo creo que hay algo de esto, de sí, por supuesto, claro que tenemos delante una persona, pero la realidad es que no es solo eso. Nosotros sabemos si tenemos delante una persona que es una mujer o un hombre, en principio, ¿no? Y esto es algo que vemos todo el tiempo y no podemos dejar de verlo, ¿no? Yo entiendo lo que dice respecto a que podemos hablar de pacientes, pero sabemos si tenemos delante un paciente mujer o un paciente hombre. Y creo que esto influye en nosotros mismos, en el otro, es decir, que me sale decir, ojalá pudiera ser así, que solo viéramos a la persona, ¿no? Que podamos, como propone Butler, deconstruir el género y solo pensar en el ser humano que hay delante. Pero creo que no estamos, me sale decir, tan avanzados como para poder ver solo a la persona, ¿eh? Aunque creo que entiendo lo que dices en el sentido de esto, ¿no? Que al final lo que importa, y nosotros un poco también como decías y rescatando a Coder, desde luego lo importante es la relación terapéutica con la persona que tenemos delante, ¿no? Pero creo que no dejamos de ver si es un hombre o una mujer, ¿no? ¿Puedo decir sí? Sí, por mí sí, claro. Sí, eso es lo que yo intentaba transmitir, que por supuesto que hay que tener en cuenta que somos una mujer o un hombre gay o una mujer lesbiana o una persona gay o una mujer gay, y todo ese conjunto nos lleva a que se realice todo el proceso. Y yo creo que, al menos en mi experiencia personal como analizado y como analista, yo lo he vivido así. Y ya está. Quedan 7 minutos para terminar, y para hacerlo en hora, pues tenemos 7 minutos de oportunidad para hacer quizá un par de preguntas más. ¿Alguien se anima? Hola. Ay, perdón. ¿Se me escucha? ¿Quique? Sí.
Yo también quería hacer una pregunta. Adelante. ¿Quién primero? ¿Yo? Bueno, mi pregunta, ¿sí? ¿Hablo yo? Vale. Bueno, mi pregunta es poco interesante, porque creo que el seminario me ha parecido muy interesante, y toda la información que has dado, y la última pregunta que ha hecho Juan y cómo la has contestado, bueno, me ha parecido también muy interesante. Entonces, la mía no es tan interesante. Ha habido una cosa que me ha llamado la curiosidad cuando has hablado al principio en relación con sexo y género, que hablabas de que la diferencia del sexo en la naturaleza no es tan clara. Y me ha llenado de curiosidad, y mi pregunta es esta, ¿no? ¿Qué es eso no tan claro en la naturaleza que cuesta ver o diferenciar o clasificar el sexo o vivir la sexualidad? Si me podrías ampliar un poquito desde ahí. Claro. Gracias por la pregunta, Enrique. Te animo a que cotillees estos dos libros, sobre todo Testosterona Rex es súper entretenido, es muy divulgativo, pero los dos, también el de Cuerpos Sexuados. Además, lo interesante para mí también de ellos, o lo valioso, es que la mitad del libro son referencias bibliográficas, ¿no? Partiendo de esto que os decía de que están tremendamente documentados, ¿no? Un poco lo que dicen estas autoras es que en realidad no hay una parte en concreto, ¿no? Del cuerpo humano donde esté o aparezca representado que somos hombres o que somos mujeres, sino que digamos que los caracteres o ¿no? esta parte más de cómo está el sexo en los genes está representado por todo el cuerpo humano de formas diferentes, como si fuera un mosaico, ¿no? Es decir, que no podemos ir a buscar el sexo masculino o femenino en un área del cerebro, ¿no? Un poco esto, ¿no? Pero te animo, claro, como soy psicóloga y no neuróloga, te puedo dar una explicación bastante pobre, como ves. Pero bueno, la línea un poco o de lo que proponen es esto, ¿no? Que realmente no... Y por supuesto también parten además como de algún ejemplo muy concreto de el caso de una atleta que en los Juegos esto es en el de Cuerpos Sexuados, el libro empieza así, va a los Juegos Olímpicos y, como bien sabéis, deportes para categorías hombres y mujeres, ¿no? Y esta atleta, digamos que los atletas tienen que llevar siempre un certificado donde dé constancia de su sexo, ¿no? Para poder, ¿no? De alguna forma, a nivel administrativo, encajar y participar en una categoría o en otra. Y lo que cuenta Fausto Sterling de este caso, de esta atleta, es que cuando se le había olvidado a esta atleta, que además era española, y cuando le hicieron allí este test genético, lo que apareció es que no era una mujer sobre papel. Exteriormente sí, pero no sobre papel, ¿no? Y de alguna forma esto es un poco lo que abre la puerta a esto, ¿no? Cómo está representada la naturaleza, todos los caracteres intersexuales también, ¿no? Y muy desde esto, desde que es un continuo, ¿no? Y que cuando hay mucho más, digamos, de un lado, pues es lo que nos termina definiendo como hombres y mucho más del otro, pues como mujeres, pero que, claro, hay muchos estados intermedios, ¿no? Que no es algo que se pueda hacer así, ¿no? Pues un poco lo que pasa, me sale la analogía con el COVID, ¿no? Positivo o negativo, bueno, pues en función de lo que te dé el valor, pues ahí marcas la línea divisoria. Esto es un poco la propuesta de lo de que el sexo también es una construcción social. Nosotros decidimos que ser mujer tiene que ver con poner la línea aquí y ser hombre del otro lado, pero no está en la naturaleza como tal. Por esto lo de que es otro constructo social, ¿no? No sé si más o menos te respondo, Enrique. Sí, me has orientado muy bien. Genial, gracias. A ti. Una última pregunta, una última turno de palabra que pide Miguel. Sí, hola. Hola, Miguel. Sí. A ver, yo empiezo diciendo que me gustó mucho la intervención de Juan, ¿no? Estoy en una línea muy distinta a la tuya y lo comprendo, lo respeto y no podemos. Pero la charla tuya me motivó cientos de preguntas o de observaciones que no la vamos a poder hacer, evidentemente. Coincido con Juan en la importancia que creo yo de la neutralidad en la actitud del analista. Parto de esa base. Como Juan, me ha sorprendido muchísimo muchas cosas que escuché hoy, ¿no? Insisto, yo concibo el psicoanálisis que una de las premisas fundamentalísimas e irrenunciables tendría que ser la neutralidad. A partir de ahí, que después tal vez que todo analista conozca lo que tú planteaste, ¿no?
Y también la perspectiva de género masculina, también, digamos, ¿no? Porque, claro, tú planteaste la femenina, y yo creo que toda tu intervención, si me permites, tuvo ese sesgo, toda. Y después, no sé, aclarar mínimamente en cuanto a los estudios clínicos, que no, cuidado con los estudios clínicos, claro que tienen en cuenta la perspectiva de género. Tenemos aplicaciones que delatan enseguida cualquier diferencia si un estudio no está concebido con el número más o menos similar de hombres y mujeres, pero eso es el ABC. No reconocer o no dejar bien claro eso es un error gravísimo. Los estudios clínicos desde hace muchísimos años contemplan igualdad de sexo en la representación de todos los grupos. Podría hacer muchas más observaciones, pero yo creo que se entiende lo que parece. Yo parto de la base que me parece posiblemente perjudicial y deleterio la distinción, digamos, las gafas, lo que dijiste tú. No, gafas nunca, gafas translúcidas, pero sí tener las dos versiones de género. Sí, somos distintos y hay que hacer tal vez enfoques distintos. Pero los grandes, que yo eso también diría que lo eché mucho de menos, que nos surgió la palabra de Freud solo tangencialmente hacia el final, y ya me parece muy peligroso, porque fue el maestro, el genio, el padre, y por algo lo fue. Y ya él tenía, yo creo que una perspectiva de género, porque lo abarcó todo y tuvo la suficiente genialidad como para percibir todos los fenómenos. Nada, decir eso. 1000 cosas más podríamos comentar, pero yo creo que captas lo que quiero decir, ¿no? Gracias, Miguel. Sandra. Nada, la verdad es que entiendo que son posiciones muy diferentes, inevitablemente, y bueno, también no solo posiciones, sino teorías muy diferentes, ¿no? Lo que comentaba respecto a la neutralidad y cómo de alguna forma esto se ha venido trabajando desde el psicoanálisis relacional, no significa que seamos analistas salvajes, ¿no? Pero sí que significa que somos más conscientes de nuestras limitaciones y de cómo inevitablemente intervenimos. Y lo incluimos como variable, ¿no? De alguna forma también para que no se nos quede fuera, ¿no? Entiendo también esto, ¿no? Las posiciones respecto a las gafas o, bueno, yo no sé si ni siquiera es, quiero decir, creo que es algo a lo que no podemos aspirar a ser neutrales porque creo que ni siquiera es conseguible, ¿no? Y creo que en la medida en la que incluyamos, bueno, pues lo que incluimos en el proceso, porque somos personas, por mucho que nos analicemos y nos supervisemos y nos formemos con sesgos inevitables, es decir, creo que esto nos da una visión más amplia y también más humana, ¿no? Nos pone más desde esta posición que propone Benjamin, más de igual a igual, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, entiendo que son inevitablemente teorías diferentes, ¿no? Y corrientes de pensamiento también diferentes. Y cómo eso se traduce en formas de estar diferentes en la consulta, claro. Gracias, Sandra. Gracias, Miguel. Y gracias a todos. Perdón que lo corte aquí. Yo quería agradeceros, aplausos, sí, aplausos. A vosotros y a vosotras. Quería agradeceros a todos vuestra presencia, ha sido un placer. Quería agradecer a Sandra y quería pasar la palabra a nuestra coordinadora, a Miriam Velázquez, para que cierre la reunión. Y de nuevo, agradecerte enormemente y agradecerles a todos el acudir a este espacio de encuentro. Mi opinión personal es que si estamos hablando de esto es porque lo necesitamos hablar. O sea, es decir, nosotros no podemos negar que en psicoanálisis estamos atravesados por un histórico en donde la mujer se le ha negado el deseo, ¿no? Y eso viene a consulta. Nosotros tenemos que deshacernos de la neutralidad si necesitamos deshacernos de ella y escuchar lo que tengamos que escuchar, porque esto es una realidad, ¿no? Sería estarlo negando, sería estar negando, ¿no? Por eso, bueno, por eso y por todo, te agradezco mucho que nos hayas hablado, que nos hayas compartido tu trabajo, que sé que es dificilísimo de resumir así en un ratito, pero que bueno, que esperemos que podamos tener más encuentros de este tipo y que la gente pueda seguir participando. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias a vosotros, Gracias, a vosotras. Gracias. Adiós. Chao. Adiós. Chao.